Muy buenos días, hermanos. Que Dios los bendiga. Para los que no sabían del hermano Víctor, pues vengo de Bradenton, Florida. Estamos a 55 minutos de distancia. Y doy gracias a nuestro Dios y gracias a nuestro hermano Humberto y a la iglesia que me han invitado para venir a exponerles el sermón del día de hoy. Muchas gracias, hermano, por los signos. El hermano Eric, muy buenos signos. Y es un honor para mí estar aquí este día. Gracias y bendito nuestro Dios que nos da siempre la oportunidad de que nos podamos congregar. Es el mejor lugar, no podemos estar en otro mejor lugar como estar en este lugar reunidos para formar ese cuerpo. Y bien, nuestro tema de hoy es nunca separados. Nunca separados. Y la cita que vamos a leer de ese tema es Mateo capítulo 19 y el versículo 6. Mateo capítulo 19, versículo 6 es el que nos lleva a dar énfasis a ese tema. Y vamos a dar lectura a esa cita bíblica hablando de nuestro Señor Jesucristo. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Nunca separados, el tema. El hombre hoy en día hace muchas separaciones, pero es muy común y visto en el mundo la separación matrimonial. Eso está en abundancia, es como para ellos, es como ponerse unos anteojos y quitárselos. Hoy en día el matrimonio es así. Pero mis queridos hermanos y hermanas, el asunto de Dios es un caso muy serio. Cuando Dios junta una cosa, no lo puede separar el hombre. El hombre común o el ser humano común cree que puede hacer lo que le da la gana. A Dios no le agrada eso. Dios no dejó condiciones al hombre para que decida por si le gusta o no le gusta o cómo le gusta. Tenemos que hacer como Dios quiere. Esa es la condición de Dios. Y por eso nuestro Señor Jesucristo nos enseña aquí, así que no son ya más dos. Se refiere obviamente al matrimonio, a la pareja. No estoy hablando de matrimonio, pero se refiere a una pareja, a dos personas, ¿va? Que ya unidas en matrimonio vienen a ser uno. Dos, uno. En el cielo, tres, uno. Eso se forma así. No cuestionar eso, no podemos preguntarnos más por eso. Es cosa de Dios. Bueno, la fe y trabajo. Miren dos cosas que van juntas. Fe y trabajo. Dios ha juntado, las dos cosas con un buen propósito. La fe y trabajo. Vamos a ver qué nos dice Santiago sobre la fe y el trabajo. Santiago capítulo 2 nos enseña sobre la fe. Capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 14 hasta el 24. Santiago capítulo 2, versículo 14 hasta el 24. Y dice la palabra de Dios: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hay dos conceptos: una fe sin obras y una fe con obras. La fe con obras es la que tiene valor. ¿Tú crees que Dios es uno? El versículo 19. Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre,
cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió en la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Eso dice el versículo 24. El hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Si preguntamos que si creen en Dios, la gente dice: sí, sí creo en Dios. ¿Estás en obediencia? No. ¿Cómo funciona eso? La gente cree que el creer en Dios, eso es más valioso que no hacer nada. La obra es hacer. La obra, yo tengo un tema que me gustaba traerlo hoy, pero quise cambiarlo a porque este tiene también, es interesante. Y el otro se llama la fe que obra con acción. Acción es hacer algo. Si uno no hace el trabajo, la acción no ha hecho nada. Entonces nosotros vemos que la fe, si no tiene la obra, está muerta. No podemos entender este asunto a nuestro Dios. No podemos comprender a nuestro Dios qué es lo que nos quiere decir por medio del hermano Santiago. La fe es muerta si no la acompañamos con la obra, si no hacemos completo el trabajo. No puede ser que Abraham fuera justificado su fe si no ofrece a su hijo. Dame a tu hijo, le dijo Dios. Miren qué cosa tan dificultosa le pidió. Y Abraham no lo miró de esa manera. Leyendo yo a Abraham que da a su hijo y no le cuestionó: ¿por qué quieres el hijo que me diste? Me lo estás quitando. No, lo sacrificó. Literalmente lo sacrificó por fe, pero no se hizo porque Dios lo detuvo, ¿verdad? Así es que si lo iba a hacer, lo hubiese hecho. Así como Dios sacrificó a su hijo, Jesucristo, Abraham también. Lo único que tuvo la bendición que lo detuvo Dios, pero sí lo iba a hacer. Él estaba dispuesto a hacerlo. Y ese es el acto que no necesitamos nosotros también hacer en nuestra vida, lo mismo que hizo Abraham con su hijo. Vamos a leer en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Gálatas, capítulo 5, versículo 6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Saben de lo que es la circuncisión y la incircuncisión? ¿Verdad? Que los judíos que entraba la gente, ellos como que ya sabían quién estaba circuncidado y quién no estaba circuncidado. El que estaba circuncidado tenía el derecho de entrar, el que no podía entrar. Ellos podían distinguir eso. Entonces, ya no estamos bajo la circuncisión. Nuestra circuncisión hoy en día es Cristo. Así es que dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo. Eso dejó de tener valor. Ni la incircuncisión, sino que la fe que obra por amor. ¿El amor a qué? El amor a guardar los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Esos mandamientos son dados a nosotros para que los guardemos. No que los guardemos allá en el rincón de la casa. En nuestro corazón, ¿con qué? Con nuestro sacrificio. Ese es el sacrificio que Dios nos dio. Por eso Dios nos ama tanto. Ese amor que no tiene no lo podemos describir. El amor que Dios nos da a nosotros comparado al amor que Él pidió para con el Hijo. Estoy comparándolo en sacrificio, ¿verdad? El sacrificio es totalmente diferente. Yo estoy seguro que si Dios hubiera dicho, el Señor Jesús nos hubiera dejado como mandamiento, bueno, una de las cosas que para que sean salvos es que perdamos algo de nuestro cuerpo. Eso es doloroso, no lo íbamos a querer hacer. La gente no iba a tomar conciencia de tomar esa decisión, porque es algo que nosotros como seres humanos somos débiles y Dios sabía que no iba a ser así posible. Por eso de la manera que lo dejó es encantador, pero aún así parece que lo dejó muy fácil y nosotros por como es fácil, se ve fácil, no es que es fácil, se ve fácil, pero no queremos porque es demasiado fácil. Es gratuita, no queremos porque es gratuito. Queremos venderla, no se puede vender.
La salvación no se puede comprar. La fe la tenemos que alcanzar, tenemos que hacerla con hechos. Leamos en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 34 al 35, hermanos. Hechos, capítulo 10, versos 34 y 35. Dice la palabra de nuestro Dios, dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. En toda nación, ¿saben que Dios hizo un solo pueblo de todas esas naciones? Hizo un solo pueblo espiritual. Antes había ese conflicto que yo era el mejor, hoy ya no, nadie es mejor, nadie es más que nadie. Nosotros como cristianos, como siervos de Dios, somos los mismos, del mismo nivel. Nadie tiene una posición más alta que otra. Así que eso no existe en la vida espiritual. El que está a cargo como predicador, que pasa al frente, él hace un sacrificio para preparar el sermón y poderlo compartir, pero esa es la voluntad de Dios. Y nosotros como oyentes crecemos porque nos alimentamos de su palabra también. Ese es cuando adquirimos ese nivel de conocimiento y vamos y nos toca compartir, hablar a las personas que se conviertan. Así es que se va moviendo, va poco a poco la palabra de Dios y creciendo la iglesia de esa manera. Entonces, nunca separados. Fe y trabajos van juntos, como también arrepentimiento y bautismo van juntos. No se puede bautizar a alguien que no se ha arrepentido. No podemos, no tiene sentido. Se tiene que arrepentir. Vamos a leer el libro de los Hechos, ahí mismo el libro de los Hechos, capítulo 2, y el versículo 38. Es una cita muy popular, muy común, pero muy importante, que tiene buen fundamento y fue expuesto en el primer siglo, cuando Pedro les habló a los judíos, que fue cuando se convirtieron más de 3,000 personas. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese. Note eso, va compuesto, es un compuesto que va junto. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa es la bendición de nuestro Dios. Cuando nosotros nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo. No se recibe de otra manera. Tampoco no se limpia de los pecados si no se bautiza. No hay perdón de pecados, es la cosa. Perdón de pecados. Nosotros somos limpios por la sangre de Cristo. No hay perdón de pecados si no se bautiza. Es la única forma que Dios tiene establecido. Este es un mandamiento, no es una condición. Es un mandamiento de Dios que nos bauticemos. Pero tiene que haber un arrepentimiento. Estas dos cosas van juntas también, arrepentimiento y bautismo. Allí mismo, démosle más adelante el versículo, capítulo 3, versículo 19, que dice, así que arrepentíos, note eso, y convertíos, ahí va, es un compuesto, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Refrigerio, pues la bendición de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, lo que nos ofrece es que si somos fieles a Él, vamos a estar en el cielo, la santa ciudad, la gran Jerusalén. Alguien viene. Y en el cielo es donde Dios quiere que todos estemos. Por eso hay que hacer este sacrificio en vida. No se hace después que uno parte, se hace en esta vida. Cuando uno quiere estar en el cielo, las cosas de obediencia se hacen en esta vida. Son oportunidades que Dios nos da mientras estamos con vida para que podamos estar en obediencia hasta que Dios quite nuestra vida de este mundo.
Vamos a leer Mateo capítulo 26, hermanos, y el versículo 28. Mateo 26, versículo 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esta es la voz de nuestro Señor Jesucristo hablando ahí en la cita de 26, capítulo 26, versículo 28. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Él derramó su sangre para hacer un nuevo pacto, para que nosotros podamos tener también la remisión de los pecados, ser limpiados de los pecados. Por su sangre Él nos limpió, por su sangre Él nos compró. Todas esas palabras son incluidas por su sacrificio que Él hizo, derramando su sangre. Lo hizo por usted, mi hermano, mi amigo, y por mí. Nosotros estamos obligados, si pudiéramos ver de esa manera, estamos obligados a recompensar a nuestro Dios. Si tenemos esa conciencia, yo siempre le digo a un hermano que tengo que hoy la gente no tiene conciencia, hace cosas y lo hace que son visuales y no tiene conciencia. Si nosotros tuviéramos conciencia, podríamos entender que lo que nos quiere decir Dios, que Él nos dio algo para poder recibir algo para que nosotros seamos beneficiados en el día postrero. El beneficio es estar en el cielo, darnos una corona de vida eterna. La vida eterna es por la cual nosotros estamos alcanzando con fe, con paciencia. Esa es nuestra esperanza. Miremos qué nos dice el libro de los Hechos, capítulo 17. Hechos capítulo 17, el versículo 30, que dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ya hoy en día ya no hay ignorancia. Porque yo ignoré. Nadie puede ignorar. Todos sabemos que Dios existe, que tenemos un creador que hizo la tierra y el cielo, todo el universo, y que nosotros somos criaturas de Él. Él nos creó. Somos hijos de Dios, pero por creación. Pero necesitamos ser hijos de Dios por espiritual. Porque en el cielo no puede entrar alguien común, alguien inmundo. Tampoco puede entrar este cuerpo así, porque es inmunda. Tiene que ser transformado. Es un proceso que Dios tiene preparado. Cuando sea el fin del juicio, sea bueno o sea malo, lo va a transformar. Es un proceso que Él tiene. El proceso va a transformar primero a los cristianos. Ellos van a ser resucitados y van a ser transformados eso va a ser rápido, eso va a ser, dice que es un abrir y un cerrar de ojos. Lo va a hacer, eso va a ser bastante rápido. Entonces es un proceso que va a transformar el cuerpo, porque no puede estar nadie en el cielo con este cuerpo, tiene que ser un cuerpo transformado. Eso es lo que nos enseña nuestro Dios con su palabra. Entonces, ya no hay ignorancia. No podemos ignorar que Dios no exista, porque sí existe. Dice, lo que acabamos de leer ahí, dice Santiago 2:19, porque los demonios creen en Dios y tiemblan. Entonces, si los demonios creen que son más, en cuestión tienen más altura que nosotros, tienen más fuerza, no en lo espiritual, pues le ganamos nosotros, porque ellos no tienen nada espiritual, pero sí, por naturaleza de ellos son poderosos, ¿verdad? El diablo y sus seguidores, sus ángeles. Entonces, vamos a leer ahí mismo, darle vuelta para atrás al capítulo 10 del mismo libro, por favor, y el versículo 48. Hechos 10:48, que dice la palabra de Dios de esta manera: y mandó
mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Bautizarles y mandó bautizarles. ¿Quién? Este fue Pedro cuando vino Cornelio, que también es un proceso, ¿va?, que Dios hizo, mandar a traer a Pedro, que vive allá por la orilla del mar. Y lo que estoy leyendo aquí es solamente el resultado de de hecho, Cornelio fue el primer gentil, el primer, era un extranjero, el primer gentil, que no se podía juntar un gentil con un judío. Pedro era judío, no se podían juntar, era una enemistad que había, y Dios, por eso le dije que Dios hizo de todo eso, en vez de tener esas enemistades, lo hizo que haya, como se dice, paz. Compuso toda esa enemistad y hizo de toda esa nación, hizo un solo pueblo. Así es que ya no existe nada, ya no hay, ahora es para judíos, para griegos, para esclavos y para libres. Así dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean griegos, sean libres o sean esclavos. Entonces, lo importante que es ser bautizados, también agregar dos cosas en uno. También existe la obediencia y existe la salvación. Esas cosas tienen que ir juntas. La obediencia, no puede tener uno salvación si no existe obediencia, ¿verdad que no? Tiene que ir la obediencia junto con la salvación. Vamos a leer eso en Hebreos capítulo 5, mis queridos hermanos y hermanas. Hebreos capítulo 5, versículo 8 y 9. Hebreos capítulo 5, versículos 8 y 9. Y dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Noten, qué bonito eso. Para todos los que le obedecen. Sí va a haber una salvación. Vamos a ser salvos si le obedecemos, si guardamos esos mandamientos que el Señor tiene trazados. Mandamientos son específicos para nosotros los cristianos. Lo mismo dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Dice también Primera de Pedro 1, 22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Tiene que ser un corazón sincero. Tiene que haber ese amor. Y el amor se manifiesta, ¿saben cómo, hermanos? Cuando somos fieles. Cuando estamos aquí. Si yo me quedo en la casa, yo no le tengo amor a Dios y menos a mis hermanos. Porque me he quedado en casa. ¿Por qué me quedo en casa? No hay nada más importante que me reemplace el día del Señor. Yo, excepto que estemos enfermos. Esa sí es una buena excusa, estar enfermo. Porque no puede estar aquí por su enfermedad, por su dolor, su imposibilidad. ¿Y quién se encarga de ellos? Se encarga Dios de los enfermos. Y nosotros cuando le oramos, ¿va? Mire cómo funciona, es una secuencia. Nosotros oramos por los enfermos y Dios hace la obra cuando Él quiere hacerla, no cuando yo le pida, cuando Él quiere hacerla. Él da toda la bendición a su tiempo. Entonces, esto funciona de esa manera. Nuestro Dios sí nos da la bendición a cada uno conforme a su voluntad. Bendición que la recibimos todo a su debido tiempo, pero Él sabe cuándo es el tiempo, pero sí es bien recibida. Entonces, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, tiene que haber obediencia. Para que haya salvación, tiene que haber primero obediencia. Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Esa es primera de Pedro 1:22. Vamos a regresar a primera
primer libro de Mateo. Y vamos a leer el capítulo 7 de Mateo, del versículo 21 al 23. Versículo 21 hasta el 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Note que aquí hay una explicación negativa que tiene el Señor Jesús. Esta es palabra del Señor Jesús. No sé si su Biblia está marcada en rojo. La mía está marcada en rojo y por eso sabemos que el Señor Jesús habló allí. Está haciendo una distinción nuestro Dios, nuestro Señor aquí, de lo que tiene como negativo. Tiene negativo que muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Tiene como negativo, y en tu nombre echamos fuera demonios. Déjeme decirle que yo creo que usted y yo no podemos hacer esas cosas. Yo no puedo sacar un demonio. No puedo. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Tampoco puedo. Pero Dios sí puede, pero yo no puedo ni usted puede. Y vamos a suponer que sí podemos. Vamos a suponer que sí podemos. Mira lo negativo que viene. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es que ese no es un mandamiento para usted y para mí. Por eso es negativo. No lo dejó para que usted y yo hagamos estas cosas. Porque hoy en día no se vive por milagros, se vive por fe. Así que la fe, dice Pablo en Romanos 10:17, es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hoy andamos por fe, no por vista. Eso creo que está bien claro, ¿eh? Está como quien dice explicado solo, se explica solo. Entonces, obediencia y salvación. Vamos a leer el libro de Lucas capítulo 6, versículo 46. Lucas capítulo 6 y el versículo 46. Dice el Señor Jesús también hablando aquí, expresión de él. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? ¿Ve? Hay mucha muchedumbre en el mundo diciendo Señor, Señor. Y cuando los estudiamos a ellos, no guardan los mandamientos del Señor. O sea, no hacen lo que Él nos dice que hagamos. O quieren hacer cosas que Dios no ha pedido que hagamos. Puedo poner un ejemplo que Dios no pidió que se haga. Un ejemplo bíblico, no lo tengo en el tema, pero lo voy a traer a la luz, que es Levíticos capítulo 10, 1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, sobrinos de Moisés. Nadab, Moisés y Aarón eran hermanos. Ofrecieron, dice la Escritura, fuego extraño. Y Dios mandó fuego con azufre y los consumió desde lo alto, desde el cielo. Yo me digo, ¿por qué Dios hizo eso? Si eran los sobrinos de Moisés. Bueno, no hay excepción. Para Dios no hay excepción. No hay excepción que sea su hijo. Si no obedece, aunque sea hijo de Víctor Herrera, del hermano Humberto, lo va a poner en el lado del infierno. ¿Ve la diferencia? La obediencia, la salvación es personal. Usted tiene deber de salvarse, yo tengo el deber de salvarme. Yo no lo puedo salvar así, a usted. No puedo salvar a mi hijo, no puedo salvar a mi mamá, a mi papá. No lo dejó así el Señor. No es un mandamiento, es una condición de Él. Y no la puedo cambiar. ¿Sí ve la diferencia? Entonces Dios los consume. ¿Por qué los ha consumido? Porque trajeron una enseñanza diferente.
Yo pedí este tipo de incienso, ¿por qué agregas otro incienso? Cuando estudio con las personas, vienen y me traen, enseñan bueno, ya conozco la enseñanza que tienen, y cuando les enseño la del Señor, ellos la ven diferente, pero no la pueden entender, porque es así, ellos creen lo malo y lo bueno es desechado, eso es así desde el principio del mundo. Pero ellos, hay una cita bíblica que habla bien claro. Si podemos leer, cuando enseñamos a las personas, a mí me gusta usar San Juan capítulo 10, capítulo 14, versículo 1 y 2, ¿va? Donde habla que si no entra por ese redil, la puerta del redil, sino que sube por otro lado, dice, él es ladrón y salteador. Es una combinación que la persona nos está diciendo que debemos de estar en ese camino trazado del Señor, no traer otra cosa diferente. Ellos mismos se dan cuenta que se han traído algo diferente, son ladrones y salteadores, así nos llama el Señor Jesús hablando allí. Bueno, entonces el Señor Jesús hablando aquí, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Me extendí un poquito aquí para dar explicación a ese versículo. También existe la humildad junto con la gracia, son dos cosas juntas. Miren, estamos aprendiendo en esta enseñanza dos cosas que van compuestas y no las podemos separar, no se pueden separar. El tema se llama nunca separados. Humildad y gracia. Primera de Pedro, vamos a ir a Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5. Primera de Pedro 5:5. Dice, igualmente jóvenes, estar sujetos a los ancianos y todos sumisos. Ahí está la palabra humildad, ser sumisos unos a otros, vestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia, ahí está, y da gracia ¿a quiénes? A los humildes. Entonces, humildad y gracia tiene que ir acompañada, tiene que ir junta, no la podemos separar tampoco, porque Pedro nos está enseñando aquí y empieza primero por los jóvenes. Lo voy a volver a leer, si me lo permiten. Igualmente, jóvenes, estar sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. No dice vestidos, revestidos de humildad. Qué bonita esta cita bíblica. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué es humildad? He hecho esa pregunta y yo he visto unas respuestas que no concuerdan, ¿ok? Porque en la humanidad podemos ver a una persona, ¿cómo lo voy a describir? Con un carácter fuerte y una persona con un carácter manso. Esa no es la humildad en sí. La humildad es en lo espiritual. Se refiere en lo espiritual, no en el carácter de la persona. Porque yo conozco personas que tienen ese carácter y no están en obediencia, no se van a salvar. No es ese carácter que Dios está buscando. Así es que, no, pero miren a fulano de tal, como es fuerte, tiene una expresión fuerte, como que no les agrada. Pero no conocen el corazón lo conoce Dios. No se trata del carácter que debemos de fijarnos, debemos de ver el corazón, la obediencia. Yo puedo ser callado, de poco hablar, es bueno hablar menos, ¿verdad? Pero no es que el hablar menos no es que va a alcanzar salvación, no es cierto. La salvación se alcanza cuando se obedece. En la obediencia es que alcanzamos esa salvación. Eso es así. Igualmente, jóvenes, estar sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vamos a dar más para adelante, Primera de Pedro, ahí mismo, atrás, Santiago capítulo 4, versículo 10, están 2 hojas atrás. Versículo 10 dice, humillados delante del Señor y Él os exaltará. Note,
humillados delante del Señor y Él os exaltará. Cuando nosotros nos humillamos al Señor, es cuando tenemos esa humildad. Porque mire, déjeme decirle que la obediencia no es para los cobardes, es para los valientes. Si ve cómo hace concuerda, la obediencia es para los valientes, no es para los cobardes. Así que si es necesario obedecer para poder ser salvo. De lo contrario, no va a haber salvación. Entonces, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Regresemos al libro de Lucas, capítulo 18, versículo 14, mis queridos hermanos. Lucas capítulo 18. Versículo 14. Dice la palabra de Dios, nuestro Señor expresando aquí: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La palabra de Dios es bien clara, bien explicable. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó todo esto para que nosotros entendamos a que no nos enaltezcamos, porque eso es pecado. Así es que si nos enaltecemos, somos llamados perdedores, ¿verdad? Y si nos humillamos, pues Él nos va a enaltecer. Es mejor que lo humillemos para que Él nos enaltezca. Esa es la plataforma de Él. Leamos a ver qué dice el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 19. Hechos capítulo 20, versículo 19. Dice la palabra de Dios, dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Esto lo está diciendo Pablo. Pablo le tocó vivir una vida que, si la comparamos, que a ese nivel no sé si podíamos llegar. Yo no sé ustedes, mis queridos hermanos, pero miren que dice el Señor Jesús que si te pegan una mejilla, poner la otra. Esa es una prueba bien grande. No sé si estaríamos dispuestos de verdad que le den en la otra si le dolió. No, esas son pruebas, pero no sé si la pudiéramos superar. Superar es pegarme en la otra. Con que pues no sentí nada. Bueno, sí me dolió, pero también pegarme con la otra. Eso está aquí. Es un mandamiento que si te dan una mejilla, pon la otra. Si tienes que llevar la carga una mía, llévala dos. Oye, pues estamos bien cansados y llevar a dos ya no podemos, pero así quiere el Señor, eso pide Él. Si ve la condición que nos pone, es un poquito complicado, pero es beneficioso porque somos bienaventurados para con nuestro Dios si lo hacemos. Entonces es lo que está diciendo aquí: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Era Satanás operando en los judíos. Satanás ha sido bien astuto. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso es el trabajo de él día y noche. Satanás no duerme y se enfoca más en nosotros los cristianos. Así es que no nos sorprendamos si un hermano fracasó espiritualmente, es porque Satanás se apoderó de él. Y conozco hermanos que dicen: no, pues el hermano, no, ya no me voy a reunir ahí, el hermano hizo esto. ¿Eso era un error? No, hay que orar a Dios porque mientras estamos con vida, nosotros, hermanos, tenemos una oportunidad de arrepentirnos. No importa el pecado que hagamos, eso que es Dios, por eso es Dios, nuestro Dios, que nos da la oportunidad de que nos arrepintamos. También dos frases que existen, se llama profesión y práctica. Vamos a leer en Mateo capítulo 23, versículo 3.
Mateo 23, versículo 3, dice nuestro Señor Jesucristo hablando aquí en letras rojas, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. No podemos hacer, podemos estar en un lugar, pero no es que porque estemos en ese lugar vamos a hacer lo que ellos hacen, como si vamos a una boda y están tomando licor, yo no me voy a poner a tomar licor, ni siquiera lo voy a probar, porque nos contaminamos. Dice que un poquito de levadura le da toda la masa. Un poquito de levadura. La gente dice, no, solo es una cerveza, dice. Perdón que mencione eso, pero así dice. ¿Y tú crees que una cerveza te ayuda? Dice que un poquito de levadura le da toda la masa. ¿Cómo es que se llega a ser borracho? Empezando con la primera. Si nunca empiezas, no vas a llegar a emborracharte porque no empiezas. Entonces no es bueno empezar. Es duro, pero es cierto. Ok, estamos de acuerdo en eso. Vamos a irnos al libro de Tito. Tito, el capítulo 1 de Tito, el versículo 16. Tito 1:16. Dice la palabra de nuestro Dios, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tito 1:16. Profesan conocer a Dios. Eso es muy común en el mundo, que dicen que conocen a Dios. Pero ¿cómo está eso? Vamos a estudiar con estas personas que conocen a Dios de verdad. Y cuando vemos que los estudiamos, no es cierto. No hay una similitud de obediencia a lo que Dios está pidiendo. La palabra de Dios es bien específica, bien directa. Con la palabra de Dios cuando dice Timoteo, 2 Timoteo 3, 16 y 17, que toda la escritura es inspirada por Dios. Pero mire para qué es útil. Para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir, a fin de que el hombre sea perfecto para toda buena obra. Corregir, ¿a quiénes? A aquellos que están siguiendo una enseñanza equivocada. Para instruir, ¿en qué vamos a instruir? Instruirlos en el camino del Señor. Podemos ver a Priscila y Aquila que instruyeron a Apolo, siendo un hombre elocuente, hablando, elocuente, hablaba con soltura, con seguridad. Pero Priscila y Aquila fueron prudentes, lo agarraron aparte, le instruyeron mejor el camino del Señor, que el bautismo de Juan no era el que venía a hacernos a nosotros verdaderos cristianos, era el bautismo de Cristo. El bautismo de Juan era nomás para arrepentimiento. En el bautismo de Cristo se recibe el don del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestra vida? Es el que discierne nuestros corazones, nuestra mente, nos dice, Víctor, esto es malo, esto es bueno. Tenemos libre albedrío, usted puede hacer lo malo. Dios no le prohíbe, sí le prohíbe, pero no lo va a detener. Pero sí lo va a castigar. Eso sí no lo va a detener el castigo. Entonces, eso es lo que hace la diferencia. Leamos en Romanos capítulo 2. El libro de Romanos capítulo 2, versículo 21 al 24. Que dice la palabra aquí. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Estamos al 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces, profesión y práctica tienen que ir juntas, ¿va? Tenemos que guardar los mandamientos del Señor y llevarlos en práctica. No nos podemos cambiar. Porque recuerde que nosotros tenemos un solo evangelio, ¿va? Un solo evangelio, no hay dos ni tres. Dice Gálatas 1, 6 a 9, maravillado estoy de que Pablo está hablando ahí, tan maravillado estoy de que tan pronto os hayáis alejado del evangelio. No que haya otro evangelio, sino que las personas
han pervertido el evangelio único con otras cosas. O sea que sí hay evangelio pervertido, lo que está diciendo ahí. Tengamos cuidado porque si hay evangelio pervertido. Sabemos que cuál es como cuando el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, tengan cuidado con la levadura de los fariseos. ¿Qué les quiso decir? Que tuvieran cuidado con su doctrina, con su enseñanza, porque podían ser ellos arrebatados con esa enseñanza. Esa enseñanza no era del Señor, era de ellos. Eso también quiere decir Pablo. Tenemos un solo evangelio, el cual nos hace a nosotros cristianos cuando lo obedecemos por medio del bautismo. Leamos en 1 Timoteo 4:16. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Oiga, está expresándose, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, no de las. Mire, todo eso tiene que ver con la gramática singular. La palabra la es singular. La palabra el camino es singular. Cuando la palabra la simiente es singular, no son plurales. No existen las simientes, no existen los caminos, no existe lo que está hablando aquí, las doctrinas. Y eso es lo que la gente no quiere entender. Dice, estamos adorando al mismo Dios, es lo mismo. Miren cómo compone Satanás por medio del hombre. Al mismo Dios estamos adorando, es lo mismo. En cualquier iglesia que vayas, es lo mismo. No es lo mismo, no es cierto. El Espíritu de Dios no va a estar allí, no está allí, porque están enseñando cosas de hombres, cosas que no le pertenecen, que no ha enseñado Dios. Ok, entonces profesión y práctica ya vimos que sí, eso es importante. Ahora vamos a ver fidelidad y vida eterna. Esa es mi última opción de este sermón. Y vamos a leer en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Denle más adelante y estamos luego en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. ¿Qué dice el Señor Jesús hablando aquí? No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esa es tremenda promesa. Sé fiel hasta la muerte. Pero ser fiel hasta la muerte es estar en ese camino, no en el otro camino. ¿Sí ve la diferencia? Esa promesa es estar en su camino. No hay que malinterpretar la cosa. La palabra Dios es uno, pero son tres. Entonces, ese camino es el que Dios quiere que estemos. Vamos a regresar a Timoteo. Según de Timoteo capítulo 4, vamos a ver, es una cita muy común, porque es Pablo su última jornada haciendo una despedida a él aquí, afirmando lo que él se ha ganado, afirmando todo lo que él hizo aquí. 7 y 8, 4, 7 y 8 dice, he peleado la buena batalla, dice, y eso es cierto, nada que decir lo negativo de él, es positivo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, dice. Note que ahí está haciendo él bien específico. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Sí ve? Esta promesa es para todos. Todos. ¿Quiénes son todos? Los que aman su venida. Esa venida, la venida del Señor Jesús, es una promesa que nadie, una profecía, voy a decir profecía porque es profético, nadie lo puede parar. La venida de Él es un hecho. ¿Cuándo es que no sabemos? ¿Verdad? Pero sí que va a venir, pero está allí. Miramos la bendición del cristiano
en Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Si ustedes hacen una encuesta a nivel mundial y les preguntan, ¿qué opinas de la muerte? Dicen que cuando la persona muere, ahí termina la vida. Pero Dios nos enseña en su palabra que no es cierto, no termina la vida. Aquí nos damos cuenta que sigue. Entonces, lo común que vamos a ver es que dicen que cuando tú mueres, ahí se termina todo. Que bastante desinformados estamos, o bastante ignorancia tenemos de no saber estas cosas. Mire lo que dice Juan aquí, que el Señor Jesús le dijo que hiciera. Oí una voz, dice Juan, está diciendo Juan lo que él escuchó. Oí una voz desde el cielo. No la escuchó desde la selva o de la montaña. Desde el cielo viene esa voz. Me decía esa voz, dice, me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Mira la bienaventura. ¿Quiénes son aventurados? Dice, los muertos que mueren en el Señor. Hay aventuranza allí. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Sí nota? Eso sigue, no se ha terminado, no hay una culminación determinada. Se va a terminar esto, ¿saben cuándo? Cuando nuestro Señor Jesús venga y sabemos lo que va a hacer, llevarnos al cielo. Miren lo maravilloso del cielo. ¿Saben la descripción del cielo? Lo enseña también Dios. Dice que son calles de oro. Oiga, yo no quiero ver eso, quiero estar allá ya. No lo quiero ver imaginado, quiero verlo físicamente. Eso es lo bonito porque no queremos estar en el lado de donde está, el lado de tormento se llama, donde está el rico. Estaba hablando con un ex hermano que lo conocí, un americano, le estaba pintando su casa y él, por 20 años siendo miembro de la iglesia del Señor, estando en el camino del Señor, y por 10 años se ha retirado para estar en una denominación. Estaba yo enseñándole que lo vi que se le cayeron, se puso como acongojado, decimos nosotros, ¿verdad? Como afligido, como inseguro, tristeza fue lo que le vi. Le digo, mira, demos gracias a Dios que estamos con vida. La salvación se obtiene en esta vida. Te lo estoy diciendo a él. Digo, mira, hay dos caminos donde ir y nosotros los escogemos en vida, porque si morimos ya no hay, ya lo que hicimos en vida, eso escogimos. Entonces le digo yo, mira, está el lado de tormento donde está el rico, está el lado de consolación donde está Abraham y Lázaro. Estos son ejemplos que han sido dejados para que nosotros consideremos en esta vida donde queremos ir. Hablando yo de todo eso, yo miro a él que se pone afligido. Digo, mira, pero el tiempo, no estoy yo terminando, estábamos trabajando y entonces tenía el compromiso yo también. Le digo, pero si quieres, yo ofrezco estudios bíblicos. Claro que mi inglés no es como que dice al 100% fluido, pero sí me doy a entender. Con la paciencia yo me doy a entender. Y me dice, no, lo estás haciendo bien. De hecho, me dice, me está gustando. Y me dice, bueno, Víctor, consideraré lo que hablamos. Le voy a hablar con la esposa. Pero ese día que yo me venía, ya terminando su trabajo, su casa, llegaron ellos y pues ya no había ya más tiempo no llegaron para estar ahí, andaban haciendo algo. Y los volví a ver ya los dos juntos, a él y a su esposa. Entonces él está en una denominación, ¿va? De hecho su pastor es el que hace el trabajo de poner el béisbol, cosas así. Hace muchas cosas el pastor, pero es su pastor. Por él supe que ellos eran cristianos, el que me dijo, y después sin querer fue allá donde yo estaba almorzando y ya me saludó y yo le dije, tú tienes que ser el dueño, y ahí empezamos a hablar. Descubrí que él entendió que está mal. No me lo dijo, pero sí me explicó por qué se había ido. Eso sí me lo dijo. Continuando con el sermón, dice que siempre debemos respetar la unión de Dios. No la podemos separar, la unión de Dios.
las cosas que están juntas tenemos que llevarlas juntas. Las cosas que son separadas, pues son separadas. Pero aquí aprendimos cosas que van juntas, que la gente no la quiere cumplir. Mire, cuando el Señor Jesús dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado, esas cosas van juntas. Creer y ser bautizado no va separado, va junto. Entonces, si la persona creyó, lo que tiene que hacer es obedecer. Yo me acuerdo cuando yo obedecí, pero así de la manera que yo obedecí, obedeció Pablo, obedeció Cornelio, obedeció el eunuco. Y fíjense que yo aún así les expreso algo de cómo va a ser la venida del Señor, lo duro que va a ser, qué va a traer, va a venir en llama de fuego. Y eso debe de terrorizar, debe de meternos a nosotros temor. No, pero la persona si no tiene temor no se va a arrepentir. Tiene que expresar temor primero para que exprese un arrepentimiento y que saber que haya creído con su temor. Vamos a leer la cita de Salmos capítulo 119 en conclusión con mi tema. Salmos 119, versículo 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Note eso, lámpara es a mis pies tu palabra, dice David, y lumbrera a mi camino. ¿Quién dice lo contrario? No podemos contradecir eso. David lo expresó bien. Nosotros somos luz, somos el ejemplo. No somos perfectos. Déjeme decirle que el Señor Jesús no exige perfección, pero una cosa que sí exige es que seamos fieles hasta el fin. Eso sí está ahí, ser fieles hasta el fin. Porque nosotros, mientras permanecemos fieles, nos vamos perfeccionando. Pero miren, nos vamos perfeccionando. No es que somos perfectos. Se va perfeccionando para alcanzar la perfección. Pero imagínense que no se sabe si se alcanza, pero ese es el propósito, alcanzarla. Entonces, me gusta como David dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué bonita palabra. Si hay amigos que han entendido esto, el Señor Jesús murió por usted y por mí. El Señor Jesús fue sepultado. El Señor Jesús resucitó. Esa es la bendición. Gracias a Dios que resucitó nuestro Señor Jesús. Es el primero y es el único. ¿Quién ha resucitado? Usted y yo morimos, usted y yo somos sepultados. Pero el Evangelio, el poder de Dios, la llave para entrar al cielo, es el Evangelio porque Él resucitó. Ese es el poder de Dios. Muerte, sepultura, resurrección. Quien murió por usted y por mí. Si a usted le gustaría obedecer, lo puede hacer. Mañana no existe. Existe hoy. La palabra de Dios dice que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y lo habla el Espíritu Santo por 3 veces. Por 3 veces. Y la palabra hoy significa ya. Normalmente nosotros tenemos la costumbre de dejarlo para después. Pero nos atenemos a una consecuencia que podemos perder nuestra alma. Porque nos puede pasar la muerte. Me contaba mi hermano, yo era un nuevo cristiano, un cristiano nuevo, recién obedecido, y estaba yo intrigado en cosas y contesté sin saber. Me dice mi hermano, estaba estudiando yo, me dice mi hermano, es predicador. Estaba estudiando yo con un hermano, se fue en Tegucigalpa, en Honduras. Y él quiso bautizarse el domingo. Y quiso hacerlo por la mañana antes de la reunión. Y no ves, me dice que sale a la puerta y se estira y dice, hoy voy a obedecer al Señor.
Y yo escuchándole a mi hermano, y se vio una bala, vino y ¡bum! Lo mató. Y yo contesto, pues se salvó. ¿Tú crees que se salvó? Me dice a mí. Pues sí, pues él lo iba a hacer. La pregunta es, ¿lo hizo? No lo hizo. Entonces no se salvó. Miren qué duro es esto, entender esto. Para mí, sí se salvó. Para Dios no. Según la enseñanza, no se salvó. Y él se salió, ay, voy a obedecer al Señor. Una bala perdida lo mató. Por eso cuando nosotros decimos que le damos tiempo a la vida, que vamos a hacerlo, cuando la palabra dice hoy, si usted dice que lo va a hacer hoy, tampoco no puedo estar seguro. Vamos todos, si nos pasa algo, no se hizo tampoco. Yo no sé si Dios dice la Escritura que Dios va a tomar, Él va a decidir a quiénes, pero solo Él sabe hacerlo. Les puede dar que la oportunidad de que se salven. Pero la enseñanza es que debemos de bautizarnos para ser lavados nuestros pecados, para perdón de nuestros pecados. Mire que dice Jeremías capítulo 2, versículo 22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cuerpo. ¿Cuántos saben lo que es lejía? Creo que lejía, no sé si conocen la cal. Si nosotros nos lavamos con la cal, ¿sabe qué pasaría? Nos pelaríamos el cuerpo. Y dice, aunque amontones jabón, te laves con lejía y amontones todo el jabón en tu cuerpo, la mancha de mi pecado estará sobre ti, dice Jehová. Entonces, es tan sencillo que el cuerpo tiene que ser sumergido en el agua para ser limpio de pecados. Es la única razón. No hay otra razón. No hay otra manera. Dice, esto es extra del tema, por lo que estoy hablando, voy a leer esta cita, ¿ok? Es 2 Corintios capítulo 6, versículo 2, dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. La salvación está allí. La actuación de nosotros es la que no está dispuesta, pero si ponemos nuestra vida en disponibilidad, en obediencia, la salvación existe. Esto está en usted, mi querido amigo. Nosotros, mientras nos ponemos de pie y cantamos el himno de invitación, mientras cantamos el himno de invitación, si quiere obedecer, puede pasar adelante y con todo gusto elaboramos un bautismo o los bautismos que sean necesarios, porque haya un alma repetida. Que Dios bendiga en esta mañana.